¿Te atreves a sumergirte en una historia que desafiará todo lo que creías seguro? Hoy te invitamos a explorar los oscuros y perturbadores misterios que envuelven a Annabelle, una muñeca cuya existencia parece desafiar las leyes de la lógica y sembrar el terror en quienes se cruzan en su camino. No es solo un relato de miedo, es una advertencia que te hará mirar las sombras de tu hogar con otros ojos, dudar de cada susurro y temer lo que podría estar al acecho cuando apagues las luces. Esta historia no solo helará tu sangre, sino que activará tus miedos más profundos y te llevará a preguntarte, ¿qué es realmente seguro? ¿Estás listo para descubrir el secreto escalofriante que ni siquiera el tiempo ha logrado enterrar? Quédate con nosotros, porque lo que está por venir cambiará la forma en que ves el mundo que te rodea. Annabelle, la puerta al mal. Annabelle no es simplemente una muñeca, es la encarnación del horror absoluto, una reliquia maldita que desafía toda explicación racional y evoca un terror primigenio. Su historia real, desprovista de los adornos de Hollywood, es una crónica de pavor tan visceral que logra estremecer incluso al más escéptico. Todo comenzó en los sombríos años 70, cuando una joven enfermera, buscando alegría en un simple obsequio, recibió lo que parecía ser un regalo inocente, una sencilla muñeca de trapo. En un principio, este obsequio evocaba dulces recuerdos de infancia, un símbolo de ternura y seguridad. Pero esa ilusión de inocencia se desmoronó rápidamente, revelando un núcleo de maldad pura y una conexión con algo mucho más oscuro. Lo que debió ser un consuelo cotidiano se transformó en el catalizador de una serie de eventos escalofriantes que desafían cualquier comprensión humana. La muñeca, aparentemente inofensiva, pronto se convirtió en el epicentro de una atmósfera de terror y desesperación que invadía el hogar y a quienes se atrevían a acercarse. Objetos que se movían por sí solos, sombras inexplicables que cruzaban los pasillos y un silencio opresivo que parecía tener vida propia marcaron el comienzo de una pesadilla sin fin. Dicen que Annabelle no es solo un objeto maldito, sino un portal abierto para una entidad maligna que acecha desde las sombras, alimentándose insidiosamente de las emociones humanas. Investigadores que han estudiado su caso describen su presencia como una marea oscura y palpable, un veneno que infecta no solo el espacio físico, sino también las almas de quienes se atreven a interactuar con ella. Su aura, según los especialistas, no solo oprime, activa un instinto primario de huida, como si quienes la enfrentan sintieran que están siendo acechados por algo consciente y peligroso. Testimonios escalofriantes relatan cómo aquellos que cruzaron su camino no solo experimentaron un terror incontrolable, sino que sufrieron cambios devastadores en sus vidas. Pesadillas recurrentes, relaciones que se desmoronan como si una maldición las corroía desde dentro, y un constante sentimiento de ser observados son solo el principio de lo que Annabelle deja tras de sí. Su influjo no es efímero. Quienes han sido marcados por su presencia describen que sus vidas se vuelven una espiral de caos y desolación, como si el mal contenido en la muñeca extendiera su sombra más allá del contacto inmediato, dejando una marca imborrable de sufrimiento y pavor eterno. La verdadera apariencia de Annabelle. A diferencia de la versión de porcelana que vemos en las películas, la verdadera Annabelle es una simple muñeca de trapo de la marca Raggedy-Ann. Su apariencia, con ojos bordados que parecen seguirte y una sonrisa ingenua, resulta inquietante si la observas por demasiado tiempo. Hay algo en su simpleza que no encaja, una energía que te pone los pelos de punta, como si una presencia oscura se escondiera justo bajo su tela desgastada. Pero no te dejes engañar por esa fachada de inocencia. Detrás de su forma ordinaria, los investigadores han descrito algo que trasciende la comprensión. Un abismo de oscuridad que parece mirar de vuelta, una sensación que deja a quienes la enfrentan con una inexplicable frialdad en el alma. Todo comenzó con movimientos sutiles, casi imperceptibles, que desataban dudas y miedos entre los habitantes de la casa. Alguien colocaba a Annabelle en un lugar, segura y quieta, pero horas después aparecía en otro rincón, como si tuviera vida propia. Estas extrañas alteraciones se intensificaron cuando aparecieron mensajes perturbadores. Pequeños trozos de papel con frases escritas en una caligrafía infantil, pero extrañamente amenazadora, que decían cosas como «ayúdame» o «no estoy sola». Estos mensajes parecían surgir de la nada, amplificando la sensación de que algo, o alguien,
usaba la muñeca como medio para comunicarse. Esto, sin embargo, fue solo el principio de un descenso al terror absoluto. Objetos cercanos comenzaron a desaparecer inexplicablemente, para luego reaparecer en lugares imposibles, como si una fuerza invisible jugara con los habitantes de la casa, desafiando las leyes de la física y también su cordura. Las noches se volvieron interminables, marcadas por susurros lejanos y crujidos que parecían provenir de la habitación donde Annabelle reposaba inmóvil, o al menos, eso querían creer. Las manifestaciones no se detuvieron ahí. Un amigo de los propietarios, incrédulo ante las historias y desestimando los relatos como meras supersticiones, decidió burlarse abiertamente de la muñeca durante una cena. Esa misma noche, experimentó una pesadilla perturbadora. En su sueño, Annabelle lo observaba fijamente desde una esquina oscura, inmóvil, pero irradiando una energía opresiva que lo paralizaba por completo, como si estuviera atrapado en una prisión invisible. Cada detalle de la muñeca en ese sueño parecía más vívido que la propia realidad, y la sensación de terror persistió incluso después de despertar. Días después, sufrió un accidente inexplicable. Un resbalón que parecía imposible en unas escaleras bien iluminadas casi le cuesta la vida. Las cicatrices que le dejó no fueron solo físicas, sino también psicológicas, marcándolo con un miedo que nunca pudo superar completamente. Este relato es solo uno entre decenas de testimonios escalofriantes que describen cómo Annabelle afecta a quienes cruzan su camino. Cada evento parece diseñado para desestabilizar a sus víctimas, como si una fuerza maligna disfrutara de la confusión y el sufrimiento que deja a su paso. No importa cuán escéptico seas, la sensación de que algo te sigue, que te observa desde las sombras, es suficiente para sembrar un terror que no desaparece fácilmente. Sus acciones desafían toda explicación lógica, dejando a expertos y escépticos perplejos. Cada evento parece calculado, como si estuviera determinada a dejar una huella imborrable de miedo en quienes osan subestimarla. Annabelle no solo es una muñeca, es el eco de algo que no pertenece a este mundo, algo que espera pacientemente en las sombras para reclamar a su próxima víctima. Los Warrens y su batalla contra el mal. Cuando los eventos se volvieron insoportables, los dueños decidieron buscar ayuda desesperadamente y recurrieron a Ed y Lorraine Warren, los renombrados investigadores de lo paranormal que habían enfrentado algunas de las entidades más oscuras y peligrosas conocidas. Lorraine describió a Annabelle como una presencia helada y opresiva, como si toda la alegría, la luz y la esperanza fueran absorbidas al estar cerca de ella. Para los Warrens, Annabelle no era simplemente un juguete poseído, sino un instrumento de una entidad demoníaca que no solo buscaba caos, sino también controlar las emociones humanas, sembrar discordia y, en última instancia, destruir las vidas de quienes se cruzaran en su camino. Durante su exhaustiva investigación, los Warrens fueron testigos de fenómenos aterradores que confirmaron sus peores sospechas y sobrepasaron incluso sus experiencias previas. Las luces parpadeaban sin razón aparente, mientras sombras fugaces parecían deslizarse por los rincones de la casa. Las puertas se cerraban de golpe con una fuerza inusitada, como si una presencia invisible las empujara con rabia, y las noches estaban plagadas de pesadillas inquietantes en las que figuras sombrías y distorsionadas acechaban en la periferia de la mente, susurrando secretos oscuros. Los sonidos de pasos resonaban en las habitaciones vacías, creando la sensación de que algo invisible pero palpable caminaba a su alrededor, y una presencia ominosa hacía que el aire mismo se sintiera pesado, como si estuvieran atrapados bajo una sombra eterna. Tras numerosos intentos de contener el mal, los Warrens determinaron que Annabelle no podía permanecer en esa casa por más tiempo. Con una mezcla de oraciones, rituales protectores y una urna de vidrio especialmente bendecida, lograron encerrar a la muñeca, un procedimiento que describieron como un enfrentamiento contra la oscuridad misma. Posteriormente, Annabelle fue trasladada al icónico Museo de lo Oculto de los Warrens, un santuario destinado a contener las energías más peligrosas que habían encontrado a lo largo de su carrera. Sin embargo, ni siquiera este confinamiento en una prisión de cristal ha logrado silenciar completamente el terror que Annabelle desata. Incluso dentro de su urna, la influencia de Annabelle parece traspasar los límites físicos. Los Warrens documentaron que objetos cercanos se movían solos,
como si una fuerza invisible los manipulase, mientras los visitantes experimentaban un frío intenso que calaba hasta los huesos, a menudo acompañado de una sensación ineludible de ser observados. Muchos afirmaban escuchar murmullos inexplicables, un susurro etéreo que parecía provenir directamente de la caja, pronunciando palabras incomprensibles que dejaban un rastro de inquietud en quienes los oían. Annabelle sigue acechando, su maldad intacta, buscando nuevas formas de manifestarse desde las sombras y recordando que ni siquiera los límites del cristal pueden contener completamente el mal que encierra. El terror persiste. Los visitantes del museo describen sensaciones de frío intenso, como si una corriente helada emanara de la urna donde está confinada Annabelle, envolviendo el ambiente y calando hasta los huesos de quienes se atreven a acercarse. Este frío no es natural, es opresivo, como si viniera acompañado de una energía oscura que parece absorber la calidez y la vida misma. Muchos visitantes describen una inexplicable presión en el pecho, como si un peso invisible intentara aplastarlos, dejando una sensación de vulnerabilidad que paraliza. Lo más perturbador son los testimonios de quienes afirman haber visto su cabeza moverse ligeramente, un gesto casi imperceptible pero cargado de intención, suficiente para congelar de miedo a quienes la presencian. Otros visitantes aseguran escuchar susurros provenientes de la caja, murmullos vagos que parecen pronunciar palabras incomprensibles en un idioma antiguo o distorsionado, un sonido que se impregna en la mente y persiste incluso después de abandonar el museo. Pero el museo no está exento de tragedias. Uno de los incidentes más infames ocurrió cuando un hombre, incrédulo ante las historias de Annabelle, decidió burlarse de ella durante su visita. Esa misma noche, sufrió un accidente fatal, cayó inexplicablemente por unas escaleras, sin que hubiera una razón aparente. Este hecho conmocionó a los empleados y a los visitantes del museo, alimentando la creencia de que fue la maldición de Annabelle actuando desde las sombras. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero para quienes conocen su historia, no cabe la menor duda de que fue su influjo maligno. Incluso los sistemas de seguridad del museo parecen sucumbir al poder de Annabelle. Sensores de movimiento se activan inexplicablemente a altas horas de la noche, cuando el edificio debería estar completamente vacío. Las cámaras de vigilancia han captado sombras que se deslizan sigilosamente por las paredes cercanas a su urna, movimientos que parecen tener una intención más allá de lo casual, como si fueran ecos de algo que acecha. En una ocasión, un guardia nocturno relató haber sentido una presencia detrás de él mientras hacía su ronda. Giró rápidamente, pero no había nadie allí, solo un escalofrío que recorrió su espalda y una ligera vibración en el aire, como si el entorno mismo respirara. Las grabaciones de audio no son menos inquietantes. Golpes secos que resuenan desde los pasillos, crujidos como si alguien caminara lentamente, y lo que algunos describen como leves susurros humanos, solo que distorsionados, retorcidos y completamente desprovistos de cualquier rastro de humanidad. Uno de los incidentes más aterradores ocurrió cuando los sistemas de monitoreo captaron un sonido similar a una risa infantil, baja y persistente, que parecía emanar directamente de la urna donde está confinada Annabelle. Estos eventos no solo desafían la lógica, sino que intensifican el aura de maldad que rodea a la muñeca, dejando claro que su influencia trasciende cualquier barrera física. Todo apunta a que Annabelle no está simplemente confinada. Parece estar viva, acechando desde su prisión de cristal y buscando nuevas formas de manifestarse. Su presencia se siente tan pesada que incluso algunos empleados del museo se niegan rotundamente a trabajar cerca de su urna. Para ellos, y para muchos otros, la prisión de cristal no es más que una tenue barrera que contiene a duras penas el poder oscuro que Annabelle representa. El miedo a convertirse en su próxima víctima es tan real como la energía que emana de su urna. La maldición de Annabelle. Se dice que quien cruza la línea de respeto con Annabelle atrae una maldición tan poderosa como insondable, un eco oscuro que parece aferrarse al alma misma. Historias escalofriantes de accidentes inexplicables, enfermedades repentinas y sueños inquietantes persiguen a quienes han osado desafiar su presencia. Estos eventos no son meras coincidencias, están cargados de una energía que desafía cualquier explicación lógica. No son pocos los relatos que hablan de sombras siniestras que parecen tomar forma en las esquinas de sus casas, sombras que se mueven con una intención casi humana.
Otros describen puertas que se abren con un crujido lento en mitad de la noche, como si una fuerza invisible pero tangible cruzara el umbral, o de objetos cotidianos que desaparecen para reaparecer en lugares imposibles, como si algo estuviera jugando cruelmente con sus mentes y cordura. Uno de los aspectos más aterradores es la forma en que la influencia de Annabelle no solo afecta el momento presente, sino que parece perseguir a quienes entran en contacto con ella, como una marca imborrable grabada en su ser. Testimonios desgarradores narran cómo los visitantes de su urna regresaron a sus hogares solo para enfrentarse a una serie de fenómenos inexplicables. Luces que parpadean sin razón aparente, relojes que se detienen siempre a la misma hora, como si marcara un ominoso aviso, y un constante sentimiento de ser observados que no los deja ni siquiera en los momentos de mayor soledad. Algunos incluso aseguran haber visto figuras oscuras y deformadas en sus sueños, siempre acompañadas de la misma muñeca, sentada inmóvil pero emanando una presencia opresiva que parece penetrar hasta lo más profundo del alma. Algunos investigadores paranormales sostienen que Annabelle no es simplemente un receptáculo pasivo de energía maligna, sino un ente consciente, una inteligencia oscura que selecciona cuidadosamente a sus víctimas, explorando con una precisión inquietante los temores más profundos y las vulnerabilidades más ocultas de cada individuo. Cada manifestación parece calculada, como si disfrutara de empujar a los desafortunados que la enfrentan al borde de la locura, explorando los límites del terror humano con una intención casi personal. Otros, más audaces, sugieren que su presencia es tan poderosa que trasciende incluso su confinamiento físico, extendiéndose a través de las emociones, pensamientos y temores de quienes se atreven a acercarse. ¿Es posible que Annabelle sea algo más que una simple muñeca maldita? Quizás su verdadera naturaleza sea una puerta a un abismo de oscuridad que la mente humana no puede siquiera empezar a comprender. Si es así, el verdadero peligro de Annabelle no reside solo en su urna, sino en la sombra que proyecta hacia quienes se atreven a mirarla demasiado tiempo. Un misterio que sigue vivo. A pesar de los innumerables esfuerzos por contener su maléfica influencia, Annabelle sigue siendo un enigma que se resiste a cualquier lógica o explicación racional. Su historia, envuelta en una bruma de temor y misterio, ha alcanzado nuevas dimensiones con eventos recientes que han sacudido incluso a los más escépticos. La muñeca desapareció temporalmente de su urna en el museo, un hecho que dejó a los expertos paranormales en estado de alerta y a los entusiastas del horror sumidos en un pánico colectivo. Este incidente, cargado de incertidumbre y especulación, no solo desató teorías inquietantes, sino que planteó preguntas aterradoras. Fue un acto deliberado de la entidad que la habita, una demostración de su capacidad para manipular incluso los elementos físicos, o una advertencia de que su poder trasciende todo confinamiento conocido. Aunque finalmente fue recuperada bajo circunstancias tan inexplicables como su desaparición, el evento ha dejado una huella indeleble en el museo y en la percepción pública de su verdadera naturaleza. Annabelle no es simplemente un objeto maldito. Es un oscuro recordatorio de cómo el mal puede infiltrarse silenciosamente en los rincones más insospechados de nuestra existencia. Su influencia parece burlarse de las leyes del tiempo y el espacio, acechando desde lo desconocido, como si estuviera aguardando el momento perfecto para golpear. Su sola presencia tiene el poder de transformar incluso los espacios más familiares en terrenos de inquietud, llenos de una paranoia sofocante que paraliza el alma. Mientras lees estas líneas, ¿puedes afirmar con certeza que tu hogar está realmente a salvo? Tal vez, incluso ahora, el mal se haya deslizado entre las sombras de tu realidad, esperando pacientemente a ser descubierto. Y si llegara el momento de enfrentarlo cara a cara, ¿estarías preparado para lo que verías? Y déjanos tu opinión. ¿Crees que Annabelle es solo un mito o que su maldad es real? ¿Qué harías si una muñeca como ella se cruzara en tu vida? Cuéntanos tus pensamientos en los comentarios. Queremos leer todas tus teorías y experiencias. Si estas historias te apasionan tanto como a nosotros, suscríbete al canal para ser parte de esta comunidad de valientes exploradores de lo desconocido. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos oscuros y escalofriantes. Comparte este vídeo con tus amigos más intrépidos y reta a alguien a mirar hasta el final sin apartar la vista. Pero cuidado, podría ser el principio de algo que no podrás explicar. Y recuerda,
La oscuridad siempre está más cerca de lo que imaginas, esperando su momento para revelarse. Nos vemos en el próximo misterio aterrador.